¿Qué tal? Muy buen día. Ya estamos aquí en este 11 de agosto 2020, en esta nueva humanidad, ¿no? Maravillosamente, con todos los cambios, con todas las cosas que, pues bueno, ahorita están sucediendo y siguen sucediendo precisamente en nuestro planeta, en nuestro cuerpo, en nuestro ADN. Y hoy, pues bueno, es nuestra última clase acerca del ADN, la última clase que por el momento ahorita voy a dar el ADN. Ya en su momento abriré un curso para profundizar, para estudiarlo, para activarlo, etcétera, etcétera. Pero hoy pues nos vamos a la tarea pues de dar estas conclusiones de estos 12 capas del ADN que les estuvimos viendo, que cada capa pues bueno tenía pues características que están dentro de nosotros y que son características que nos pueden ayudar a seguir expandiendo sobre todo nuestra conciencia, a seguir expandiendo ese ser infinito que somos, porque sí es muy fácil poder decir ese ser infinito, eso grandioso que somos, etcétera, etcétera. Efectivamente, sí se oye muy maravilloso poder nombrarlo, pero ahora cómo, ¿no? Ese es el gran punto. Y ahora cómo, ¿qué más está disponible para nosotros? Y bueno, hoy en nuestra última clase del ADN, pues vamos a dar, digamos que no todo un repaso porque todavía faltan muchas cosas por decir del ADN, pero la clase pasada que veíamos ya la capa número 12, que era la conexión directa entre el Dios que está dentro de nosotros y nosotros. Si nosotros lo vemos, ayer yo estaba explicando en el curso del árbol de la vida precisamente la conexión de Keter con Malkut, que entonces te vuelve solamente una unidad desde tu mundo superior, desde el mundo divino y ese ser divino que está dentro de ti con el mundo humano, que se convierte el mundo espiritual con el mundo material. Y tiene que ver mucho con esto porque precisamente vamos a hablar de lo que es la Merkaba y que está integrado precisamente con eso, Keter con Malkut, cuando es una unidad, el mundo de la emanación con el mundo de la el mundo humano, el mundo físico, ¿sale? Y bueno, a final de cuentas, el ADN, el que nosotros ya esté dentro de nosotros, ya está, porque de hecho estamos vivos, ¿sí? El ADN simplemente se va a activar aquel que tenga la intención de activarlo, aquel que tenga la intención. Maravillosamente, el sendero que vamos a ver esta semana con la letra Nun es precisamente el sendero de la intención. Y es un sendero que realmente nos puede ayudar a despertar. Es la intención que cada ser humano dé a su vida para el despertar de su conciencia. Y cuando hablo de un despertar de conciencia es porque estoy hablando del despertar del ADN. Con la intención, ¿para qué? Para revelar el Dios interno que está en cada uno de nosotros, para revelar esa divinidad. En el momento que nosotros tengamos esa capacidad de tener esa intención, todo se va a empezar a acomodar, todo nuestro ADN se empieza a activar cuando vengan, y esto lo expliqué la semana pasada, cuando vengan volando a nosotras todas nuestras vidas, de todas las dimensiones, de todo lo que hemos trabajado durante tantos años, durante tantas vidas, durante tantas eras, donde ya hemos estado. ¿Por qué? Porque somos eternos. Porque, como siempre lo he dicho, hablar de Dios es de hablar de una eternidad. No hay tiempo y no hay espacio, no hay nada de eso. Simplemente que ahora soy consciente que en el aquí y en el ahora puedo traer toda esa sabiduría acumulada en tantas vidas, de las vidas pasadas, de las vidas futuras y de esta que estoy viviendo, que es la misma en una sola, y poderla expander mi sabiduría, mi entendimiento y mi conciencia. Esos son los cambios y que vienen precisamente eso para esta nueva humanidad. Veremos, así como muchas personas
tengan esta intención de abrir su ADN, también veremos muchas personas que se van a quedar rezagadas. De esto se hablaba precisamente en el año 2012 con los mayas, ¿no? Cuando en aquel momento se veía, no, que se va a acabar el mundo, que ya se va, pues sí, ¿no? Se va a acabar. En pocas palabras, sí se acaba, y se acaba una era, y se acaba una fase donde todo el mundo estaba dormido, donde no podían ver más allá de sus ojos. Esa fase se empieza ya a terminar, y empezó desde este año, empezaba a terminar ya esa fase, y justamente con el evento que estamos viviendo ahorita en nuestra humanidad, pues, ¿qué hace? Destruir y terminar con los que estaban en la última fase, ¿no? Y que todavía seguirán. ¿Cuántos? No lo sé. Es una transformación y es un cambio que entonces sí vamos a poder aquí ver el que quiso despertar a través del ADN y el que quiso seguir dormido, que el que quiso seguir en su humanidad a través de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Desgraciadamente también lo vamos a ver, porque como lo estuve hablando en la clase del Zohar, precisamente iba a haber el Armagedón, era la guerra contra el sistema inmune. Eso es lo que iba a venir como un Armagedón, la guerra contra el sistema inmune, y es justo lo que estamos viviendo. Entonces, aquellas personas que no elijan abrir sus capas del ADN, que no elijan abrir su conciencia, y sigan queriendo vivir a través de sus creencias y a través de su ego y de sus sentimientos, obviamente esta parte emocional que trae de fondo una parte mental, pues obviamente pues va a venir la destrucción de todo eso, ¿no? Y lo vamos a ver, porque se van a empezar a dividir las aguas superiores y las aguas inferiores. El ADN se vuelve a activar en el cuerpo humano cuando realmente lo elegimos. ¿Y qué es lo que se va a activar? ¿Por qué estoy hablando de esas diferencias? De aquel que sigue en su humanidad a través de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, que van a atacar, como lo hemos visto en el Zohar, que ataca todos los sistemas y que acá ataca el sistema inmune, que no puede defenderse contra cualquier otra situación que venga. En el momento del despertar del ADN, ¿qué es realmente lo que se despierta? Se despierta lo que le llamamos el Dios interno, el yo superior, la conciencia revelada, y entonces empezamos a ver las diferentes partes de lo que estamos compuestos desde los mundos superiores, y empieza a jalar todo el linaje que ya traemos, toda la conciencia que se ha traído durante vidas o durante diferentes dimensiones, ¿no? Y que yo aquí lo estuve mencionando. ¿Por qué? Porque entonces se va a empezar a aplicar pues a las energías. Fíjense que esto en el Zohar viene, a lo mejor no les ha tocado a los que ahorita están estudiando, pero a otros sí les ha tocado. En el Zohar nos hablan de los extraterrestres. Abraham, cuando hablamos del patriarca Abraham, se refiere a un extraterrestre. ¿Por qué? Porque vive en los mundos superiores. No precisamente porque venga de otros planetas, sino porque viene de los mundos superiores. Pero hablar de esto extraterrestre y que venga de mundos superiores y que venga de un linaje, entonces ya me está hablando precisamente de las civilizaciones lemurianas, de las civilizaciones pleiadianas y de muchas otras civilizaciones que empiezan entonces a activar el ADN y que ya estaba destinado para esta era, ¿no? Para la era de Acuario, donde se iban a abrir todas esas posibilidades del ADN y que precisamente toda la parte, como lo mencioné, toda la sabiduría lemuriana y pleiadiana que viene desde otros espacios, que le podemos decir extraterrestre, que eso viene en el Zohar. ¿Pero por qué viene? Porque es de mundos superiores. Y de mundos superiores me refiero a esa divinidad superior. Cuando el ser humano solamente vive en el mundo material, pues obviamente todo ve de forma lineal. Entonces no podemos entender qué es toda esa grandeza.
¿Qué es todo eso que tenemos? ¿No? Y bueno, pues vamos a empezar a leer aquí. El 90% no va a lograr alcanzar a ver precisamente este ADN, y otro tanto por ciento pues lo alcanza a ver este registro akáshico que ya va a venir, el registro akáshico de su yo superior que se ha manejado durante diferentes vidas y en diferentes linajes. Por otro lado, todos los elementos químicos, solamente, ¿qué es lo que hace este ADN? Todos estos elementos químicos solamente son un portal o un puntero cuántico hacia todo. ¿Por qué? Porque el ADN es como un umbral, como una puerta, ¿sí? Y es este umbral y como una puerta que nos va a llevar al reconocimiento total de lo que realmente somos, de lo que realmente estamos creados. Esto hace la activación del ADN, llevarnos a ese portal, llevarnos a ese umbral, donde realmente podamos reconocer esa divinidad. Ayer que yo hablaba precisamente de la clase de Keter, y que ayer yo escribía eso, el cerebro, y aquí en el ADN nos lo vuelve a recalcar, el cerebro no es el que piensa. Yo ayer en lo que yo escribía decía, ¿qué tanto pueden recibir? Porque el cerebro solamente es la antena que recibe y es el receptor de toda la información de nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que es el receptor de los mundos superiores, que también ahí se encuentra nuestro ADN, en una energía superior, y crea señales eléctricas que hacen que les ordene al ADN. ¿Qué significa esto? Como mi cerebro solamente es el receptor, en el momento en que mi cerebro recibe la información desde el mundo de la emanación, en Cábala se le llama el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, es algo que está arriba de mí, que es Keter. Si lo vemos por chakras, es el séptimo chakra. Cuando nosotros recibe el cerebro toda esta información, ¿qué hace el cerebro? Manda las señales eléctricas a las demás partes del cuerpo. ¿Qué tipo de señales manda o deja de mandar? De acuerdo a cómo yo esté desarrollando lo que son mis atributos del alma, Jochma y Binah. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que estoy captando, qué es lo que capta el cerebro, y empieza a hacer todas estas señales eléctricas del ADN. 100 billones de partes del ADN trabajan juntas comunicándose como una sola. 100 billones. La ciencia no lo entiende y no lo sabe, pero el ADN es el encargado de que haya una comunicación desde la cabeza hasta la punta del pie, que solamente tiene un propósito, y el ADN solamente tenía un propósito, y el propósito del ADN espiritual era crear al ser humano. El ADN trabaja todo en conjunto, no trabaja separado, trabaja todo en conjunto. El ADN se comunica precisamente con nuestro cuerpo como si fuera una entidad aparte, porque tiene mente y sabe todo y todo lo que está pasando en cada parte del cuerpo. El ADN crea un campo energético que, si yo se los dijera de otra forma, pues a lo mejor no es el aura, porque no es el aura, pero es un campo energético que crea nuestro ADN, que es el campo de la conciencia, y esto no tiene que ver con el cerebro. Por eso es que las personas a veces piensan que es el cerebro el que lo está creando, y no es así. El cerebro solamente es el receptor que capta el campo energético que está creando el ADN, y el campo energético que es donde se encuentra la conciencia misma. Lo que hace al cerebro estar en tándem, estar tranquilo, estar en otro espacio con el ADN. El cerebro sueña, y cuando nuestro cerebro sueña, que está en una energía REM, que es un sueño muy profundo, entonces pueden aflorar muchas cosas y pueden ser cosas muy complejas,
pero todo está administrado y suministrado por el ADN. O sea que todos nuestros sueños, todo lo que nosotros podemos estar soñando está en ese campo energético de conciencia del ADN. Así es que el ADN suministra todas las instrucciones e influencia la actividad del sueño y todo se convierte en un campo cuántico. Por eso es que todos los sueños son a nivel cuántico, no son lineales. Todos hemos soñado, por ejemplo, con personas que ya han fallecido y te puedes encontrar con ellos en el sueño. O con los que ya están aquí y todos revueltos con todos. Y ves personas agradables o no agradables, no importa. Los sueños de repente pueden ser tan locos, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque el ADN es el que está dirigiendo y suministrando toda esa información y todos los sueños es a un nivel cuántico. El que nuestra parte lineal piense que alguien ya falleció y que ya no tiene vida, esa es la parte lineal del mundo humano. Cuando empezamos a soñar, por ejemplo, con estas personas, el ADN nos lleva a una comunicación a ese nivel cuántico en otras dimensiones para poder seguir comunicándonos con las personas que ya fallecieron o que desencarnaron, pero siguen teniendo una vida y una existencia, sigue habiendo esa energía. El ADN es el que se encarga de todos estos sueños y de suministrar toda esa energía, porque es un campo de energía, es un campo cuántico. Y tal vez en los sueños no encontremos una razón específica por qué estoy soñando eso, porque a veces son cosas muy locas. En el mundo cuántico todo es posible, todo, hay de todo. En el mundo lineal, pues nosotros creemos que pues nada más es lo que puedas tocar, lo que puedas palpar es lo que existe, y en el mundo cuántico no es así. Y el ADN, pues precisamente se va a los registros akáshicos presentándole y reproduciéndole cintas al cerebro. O sea que lo que quiere decir que nuestros sueños muchas veces son de cosas que ya hemos vivido, que ya está registrado en el registro akáshico, o porque en el registro akáshico puede ser pasado, presente o futuro, porque somos una eternidad. Entonces, cuando estos sueños vienen a ese nivel, pues simplemente el ADN está reproduciéndole esa cinta, ¿no? Está reproduciendo esa cinta a nuestro cerebro para que recuerde, para que sepa, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en curso mucho más adelante. Ahorita todavía no, porque tengo muchos cursos. El cerebro solo es el puente entre la conciencia humana que se encuentra en el ADN. El cerebro es ese puente, el cerebro es el puente, por eso es el receptor y es la parte bioquímica del cerebro. Yo ayer les platicaba, porque ayer estuve hablando de Keter, de cómo funcionaba el cerebro de receptor del mundo de la emanación, y justamente platicaba que ayer veía un programa cuando muere Einstein, un doctor de la Universidad de Princeton en Estados Unidos le llega el cuerpo de Einstein para hacer la autopsia. Y entonces cuando llega el cuerpo, pues este doctor lo primero que hace es sacarle el cerebro a Einstein y dice: de aquí soy, voy a ser multimillonario, ¿no? Y entonces empieza a estudiar el cerebro de Einstein. Los científicos o los historiadores que después cuentan esta historia, pues dicen que no hubo, que no era la persona indicada y que por eso no encontró nada, ¿no? Porque este doctor pues sí se especializó en cortar pedacito por pedacito el cerebro de Einstein y lo tenían unas plaquitas, bueno, ahí salía como unas plaquitas, y lo estaba estudiando para ver cuál era la parte diferente que Einstein tenía. Y no encontró absolutamente nada. ¿Por qué no he encontrado nada? Bueno, ahí en el programa decían que porque él no era especialista en cerebros y que por eso no había encontrado nada, sino porque el cerebro de Einstein solamente era un cerebro, como todos los cerebros, que es receptor. El receptor capta
la energía de los mundos de arriba y capta el campo cuántico y el campo energético del ADN. Entonces, Einstein, si lo vemos por el ADN, solamente traía toda la información infinita de todos los registros akáshicos, de toda su sabiduría acumulado durante tantas vidas. Estos registros akáshicos son registros que se encuentran en el alma. Entonces, traen todos estos registros, el alma y el ADN pues van en conjunto. Entonces, trae todos los registros akáshicos y entonces obviamente el cuate pues ya traía una nueva forma de ver la vida, ya venía preparado para eso, ya sabía lo que tenía que hacer en esta humanidad y pues supo mover el mundo de abajo para mover el mundo de arriba a través de sus preguntas, a través de su búsqueda, a través de su intención. ¿Qué hacía cuando tenemos la búsqueda, la intención, las preguntas? ¿Qué se hace en los mundos de arriba? Se abren las respuestas. Y eso era, ¿y por qué se abren? Porque se empieza a abrir el ADN. Y bueno, entonces aquí nos está diciendo precisamente que el cerebro pues solamente era esa parte, ¿no? Y ya había dicho yo un ejemplo la semana pasada que también, ¿no? Cuando nuestro cuerpo pudiera sufrir algún accidente, alguna enfermedad, el cerebro tal vez ya no mande la reacción química para que, por ejemplo, ¿no? Para la columna vertebral. Más sin embargo, ¿por qué siguen funcionando todos los demás órganos? Cuando alguien tiene una paraplegia, ¿por qué siguen funcionando todos los demás órganos? Porque el campo del ADN está solamente construido para prolongar la vida. El ADN es parte de nuestra vida, entonces el que se descomponga o haya sufrido alguna averiación alguno de los órganos, no significa que el ADN no te va a mantener con vida. El ADN está construido y fue construido para prolongar la vida, siendo una de las mayores herramientas, obviamente, para la salud, para la alegría, y abre las puertas multidimensionales que nos libera de crear lo que creemos que necesitamos. ¿Qué significa esto? Que el ADN nos va liberando de todo lo que creemos que todavía nos falta, de todo lo que creemos en donde estamos mal. El ADN ya es un todo. Por eso es que, pues, por ejemplo, hay muchas personas que entran en depresión y que solamente a lo mejor quieren morirse. ¿Por qué no se pueden morir? ¿O por qué si tanto lo buscan no pueden? Por ejemplo, los drogadictos, ¿no? También es que me chuto en las noches estos programas. Entonces veía precisamente adictos. Y adictos a la heroína, a anfetaminas, cosas ya un poco más gruesas. Y sin embargo, por más mal que estén, el cuerpo vuelve a reaccionar y el cuerpo vuelve a reaccionar y el cuerpo vuelve a reaccionar. ¿Por qué? Porque este campo del ADN fue diseñado para la vida, no para quitarnos la vida. Este ADN y este campo energético siempre va a ayudar a que tú estés con vida a pesar de muchas circunstancias donde según tú estás matando al cuerpo, ¿no? O a lo mejor ni cuenta te estás dando, pero podrías estar matando al cuerpo. El ADN los vuelve a restaurar y los vuelve a restaurar una y otra vez. Entonces, este campo energético que crea el ADN trabaja con toda la estructura molecular y celular para manifestar las cosas, efectivamente. En la experiencia humana necesitamos acumular conocimientos respecto a cómo hacerlo. Esto es cuando usamos solamente el cerebro humano. Entonces sí tienes que estudiar un chorro para que un día entiendas algo. Pero cuando nosotros accedemos al ADN, él ya sabe precisamente qué pasos necesitas abrir para toda tu conciencia. Cuando tú abres tu ADN y empiezas a abrir tu ADN, no se encuentra ya la información en un libro o en algún curso, sino la información se encuentra justamente dentro de ti y ya sabes
cómo hacerlo, ya sabes de dónde viene. ¿Por qué? Porque se abren tus registros akáshicos. Y en estos registros akáshicos se abren toda la cantidad de vidas en donde hayas estado y donde vas a estar. Se abre todo un portal, por eso hablábamos del portal. Entonces, el portal te hace entrar y te hace entender todo lo que está sucediendo sin que tenga que ver un libro, ¿no? En un libro, pues a lo mejor no vas a encontrar todas las soluciones que necesitas. Solo hay que hablar con esa parte cuántica. Aquí vamos a ver cómo es esta parte de lo que he hablado durante muchos años, que es el poder del verbo. Y que por algo nos dieron y nos dotaron de Da'at, ¿sí? De Da'at. Y entonces, nosotros, cuando ya nos dotan precisamente de este Da'at, dice, cuando hablamos de la estructura, ay, ya se me fueron las cabras. Sí. Hay que hablar de esta parte cuántica con nosotros mismos, porque nuestras moléculas, y cuando hablamos a la estructura celular, cuando le damos la fuerza con el verbo a la estructura celular, entonces es activar de una manera consciente a nuestro cuerpo y al yo sagrado que ya sabe lo que necesitamos. Por eso es tanto hablarle al cuerpo, hablarle a las células, pero aparte viene algo muy interesante que es a nivel científico, cuando nosotros les hablamos. Bueno, cuando hablamos a la estructura celular de nuestro yo superior, podemos hablarle al espíritu, precisamente, querido del ADN, que va a examinar toda nuestra vida, lo que tenemos y de lo que no tenemos y cómo necesitamos mejorarla. Y eso es solamente comunicándonos con las células y con las moléculas, con toda la estructura celular. Y el ADN ya tiene la forma para poder componer tu cuerpo, para poder componer tu vida, tu entorno. ¿Por qué? Porque sube la vibración y por ley de vibración empiezas a estar en diferentes circunstancias, en diferentes personas por la vibración, ¿no? Por ley de vibración. Ese portal del cual yo estoy hablando, ya lo habíamos hablado en algún momento y que era, no sé si lo hablé en el Zohar o no sé dónde lo hablé, en qué clase lo hablé, pero este portal es justamente el que usa el profeta Elías. El profeta Elías elige ascender a los mundos superiores sin morir, solamente elige desaparecer de este mundo. Y entonces Elías ya tenía esta sabiduría y este conocimiento precisamente de un maestro, de todos sus conocimientos y de todos sus registros akáshicos. El profeta Elías obviamente está como un maestro ascendido, de que pudo lograr esto porque tuvo la intención y eligió lograr esto, ¿sí? Y esta energía del profeta Elías en la Cábala, o veremos, no en la Cábala, en el judaísmo o cristianismo o en otras religiones, veremos que todavía muchos están esperando la llegada otra vez del profeta Elías, ¿sí? Que vuelva a regresar. Sin embargo, pues toda esta energía, la energía de los maestros, así como del maestro Elías, de este profeta Elías, como de muchos otros maestros ascendidos, ya está en esta nueva humanidad. Esa energía ya está en este planeta. Obviamente no podemos verla desde lo lineal, sino desde la multidimensionalidad. ¿Pero por qué ya están? Porque son parte del cambio, porque es parte de esta evolución, porque es parte de lo que ahorita se requiere para la transformación. Y también porque se mezclan con las vibraciones del planeta, ¿no? Todas las energías de estos maestros. Las frecuencias que podemos recibir de la energía de este planeta y de los maestros está a nivel del ADN cuántico. Y que tal vez muchas de todas estas profecías, tal vez no todos los puedan entender porque están fuera de la linealidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Por eso el profeta Isaías
lo decía perfectamente, ¿no? El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar, que entienda. Después lo repite el Maestro Jesús, pero esto lo dice Isaías siglos antes, donde precisamente ya nos hablaban del mundo cuántico, ya nos hablaban del mundo espiritual, si lo quieren ver así, es lo mismo, cuántico o espiritual es lo mismo, ya nos hablaban de otras dimensiones, de los mundos superiores, de los mundos de arriba. Y que el que ahorita podamos percibir la energía del planeta y la energía de los maestros que están vibrando en esta misma frecuencia, pues obviamente el que tenga ojos para ver, que lo vea, y el que tenga oídos para escuchar, que lo entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque los que no han elegido despertar y los que no han elegido subir su nivel de vibración y de conciencia, pues obviamente pareciera que estoy hablando en chino, ¿no? A quien haya elegido abrir su conciencia, abrir su percepción, abrir la contemplación, la observación, entonces podrá ir entendiendo y podrá ir percibiendo las diferentes energías que ahorita se están mostrando en el planeta. Y bueno, Elías precisamente hablaba justo de esto, hablaba del carro de fuego, esto ya lo había explicado, lo cual se refería precisamente a la Merkabah. ¿Qué es esta Merkabah? Es un cuerpo de luz que todos tenemos. Cuando nosotros activamos el cuerpo de luz, se energetiza a través precisamente del ADN. Es el campo de luz del cual el profeta Elías hablaba. El profeta Elías, cuando asciende a los mundos superiores y se eleva sin que tenga que morir, solamente su cuerpo se desaparece a través de lo que se le llama en hebreo la Merkabah, que es ese carro de luz que todos tenemos. ¿Cuál es ese carro de luz al cual se refería Elías y posteriormente se refiere el Maestro Jesús? Al ADN. Al ADN, que tiene esta geometría sagrada conectada a él porque es una estructura de un doble tetraedro, que es la estrella de David. ¿Sí? Si nosotros ubicamos la estrella de David, tiene dos triángulos, hacia arriba y hacia abajo. Si lo volvemos en tetraedro, pues pareciera que está en dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones, el triángulo de arriba, ¿sí?, es justamente el que conecta con los mundos superiores, y el triángulo de abajo, en la estrella de David, es el que conecta con el mundo inferior. Cuando se une el mundo superior y el mundo inferior, Elías logra hacer que todo su ADN se convierta solamente en un carro de luz. ¿Para qué? Para ascender con todo y cuerpo, para irse con todo y cuerpo. El nombre de Merkabah sugiere que algo viaja en el interior, sugiere que es el carro de la divinidad, que es el carro de la divinidad donde se va todo se prende todo nuestro ser infinito, nuestro ser humano, y que cada ser humano lo tiene. Y es lo mismo que tenía el profeta Elías. La diferencia es que el profeta Elías lo eligió, la diferencia de nosotros es que luego no lo elegimos, ¿verdad? A nivel biológico, lo tridimensional y lo cuántico se ven manifestados como la vibración del planeta y de los que estamos trabajando en la luz. ¿Qué significa esto? Este ADN, cuando empieza precisamente a despertar y a modificarse con las personas que estamos trabajando a través de la luz. ¿Y qué significa trabajar a través de la luz? Que estás tomando conciencia de las cosas, que puedes cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas, que puedes cambiar tu verbo, que puedes cambiar a través de tu verbo, cambiar tus células, cambiar tus moléculas, no comprarte esta realidad, empezar a vibrar más alto. Esos son trabajadores de luz. No solamente se habla de los que están sanando a las personas.
en el momento en que tú haces conciencia de la potencia que tú eres a través de tu ADN, por ende, haces lo otro, sanas. Pero antes de sanar, pues estás primero en un trabajo contigo mismo, ¿no? Cuando viene este trabajo de luz, es cuando se empiezan a modificar todas las células. Las células, que es a través de las proteínas del ADN, a nivel científico los científicos le han llamado que son marcadores. Significa que hay marcadores genéticos que crean una debilidad a una realidad predispuesta. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita la ciencia está observando que precisamente hay personas que se les llama así marcadores. ¿A qué se le llamó esto? A personas que están trabajando con la luz, a las personas que ya están modificando su estructura celular y sus moléculas a través de esta conciencia. Era justo lo que el profeta Elías decía, la Merkabah. La Merkabah es, a través de toda tu conciencia, transformar tu estructura celular y molecular. Él la logró transformar tanto que simplemente desaparece Elías, ¿no? Y eso está documentado en la Biblia, ¿no? Cuando Elías pues trasciende, que de hecho el Maestro Jesús en el Evangelio de la Transfiguración pues se encuentra precisamente con Abraham y con Elías, ¿no? Y Pedro le dice, Maestro, es que hay que invitarlos a cenar, y el Maestro Jesús le dice, no, no hay tres, solamente somos uno, ¿no? Esto también es muy interesante lo que dice el Maestro Jesús. Elías y Abraham ya venían dentro de él, era uno de sus tantas vidas o de sus tantos registros akáshicos, ¿no? Veía todo su ADN en todas las diferentes vidas y dimensiones. Pero Pedro en ese momento le dice, Maestro, hay que invitarlos. Y el Maestro Jesús le dice, no, nada más hay uno, no hay tres, solamente somos uno, que era Abraham, Elías y el Maestro Jesús. Eso está en el Evangelio de la Transfiguración. Y bueno, precisamente eso es lo que hace Elías, ¿no? Que todas sus moléculas y sus células se vuelven marcadores y entonces hace que todo desaparezca. Ahorita en esta era, con esta parte de los trabajadores de luz, cuando tienes esa conciencia, cuando abres tu conciencia, cuando empiezas a trabajar con tu ADN, cuando empiezas a trabajar tu sistema chakra, tu sistema espiritual, tu árbol de la vida, obviamente, porque ahí está implicado todo el sistema chakra y el sistema espiritual. Cuando tú empiezas a abrirlo, entonces los científicos están viendo que se han vuelto marcadores. ¿Qué significó eso? Que están cambiando toda la estructura celular. ¿Y cuál sería el beneficio de cambiar la estructura celular? Ejemplo, que si en la familia, por ejemplo, ya tienen por genética la diabetes, digo, es un ejemplo, en el momento en que tú cambias tu estructura celular, ya no se lo pasas a tus siguientes generaciones. Las siguientes generaciones ya no lo van a traer, porque tú lo cambiaste a través de tu conciencia, de estar trabajando tu parte cuántica, tu parte espiritual. Esa es la ventaja de lo que decía yo hace un momento, del poder del verbo, porque tú cuando empiezas a hablarle a tu estructura celular va comunicándose contigo y con el ADN, y lo que va haciendo es transformando todas esas vibraciones o todo eso que ya venía predestinado, ¿no? Que ya venía predispuesto. Hablarle a la estructura celular tiene poder. Es la intención y el poder que se va a ejercer en el campo del ADN para alterar algo en la estructura celular tridimensional. En la propia voz de lo interdimensional que le da las instrucciones a la parte cuántica del ADN. Por eso es el poder del verbo. A veces cuando ustedes me oyen hablar y que se muestra esto, que se muestra el otro, yo estoy hablando a los campos cuánticos que nosotros no vemos. Cuando yo estoy hablando que se muestre la capacidad que tengo, el talento, el dinero, las personas, la contribución, y en ese momento empiezo a hablar, y uno diría, ay, pero pues ni pasa, ni veo, yo no veo nada.
Pues no, porque estoy hablando a los campos cuánticos y en los campos cuánticos estoy dando una orden a ese ADN cuántico para que empiece a generar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy mencionando, así como también cuando digo, lo exorcizo, lo transmuto, lo desolidifico y lo desmaterializo. También le estoy dando una orden al campo cuántico de que se tiene que ir, se tiene que destruir, porque eso ya no contribuye, porque eso ya no es nuestro, lo que sea. Por eso es la capacidad del verbo, que en Cábala se nos explica perfectamente que todo lo que hables lo vas a ver, que todo lo que tú hables lo vas a ver porque están comunicados tu boca y tus ojos, ¿no? Que aquí está Da'at, Binah y Jochma, ¿no? Jochma y Binah. Y entonces dice que le da instrucciones a la parte cuántica del ADN, lo cual da cambios químicos que producen los códigos del genoma humano. Así es. El hablarle a las células les está dando las instrucciones cuánticas al ADN para que los cambios químicos se produzcan en el genoma humano tridimensional. Efectivamente, el hablarle a las células, a las moléculas, voy a hacer que esos cambios bioquímicos vayan pasando al genoma humano. Por lo tanto, voy a ir, pues si se puede decir, limpiando, ¿sí? O voy a ir creando una energía diferente a mi estructura celular, a ese campo energético del ADN, para que mis siguientes generaciones ya no traigan pues la misma circunstancia que yo les puedo pasar a través de mis genes, ¿no? Lo que significa que algo cuántico está cambiando en el ADN, productor de genes de tal manera que no sea transmitido a los hijos y puedan romper con cualquier cadena, de acuerdo qué tanto purifiquemos nuestras vidas y qué tanto estemos conectados a la luz. Ese es el poder que vamos a ir teniendo. Por ejemplo, en las clases yo siempre les digo, es que deben de practicar, no es de, pues ya me lo dijo, sí, está padre, sí, la sabiduría. No, porque entre más yo practique, entre más yo lo crea para poder verlo, ¿qué es lo que va a suceder? Los campos energéticos me van a estar conectando cada vez más a eso. Si yo lo digo solamente una vez, que se muestre mi abundancia. No pasa nada. No, y ni pasará, porque no estás conectado. El conectarnos, obviamente, es a través de la práctica, a través de la acción, de la observación, de la contemplación. Aquí vamos a ver los 4 senderos del mundo de hasta abajo, que si yo no los sé manejar, por eso no sucede nada. Porque no sé contemplar, porque no sé percibir, porque no sé practicar, porque no sé accionar. Cuando yo empiezo a hacer todo esto, cada día, ¿qué estoy haciendo? Me estoy conectando más a la luz. Todos somos luz, pero ¿por qué unos se conectan y otros no están conectados? Por esto, porque tenemos la luz, tanta luz tienes que estás vivo. Más sin embargo, no significa que estés activando tu verdadera esencia, tu verdadera luz, porque también estás conectado con un pie en el enchufe y con el otro pie con tu mamá, con tu papá, con el perro, con el gato, con el vecino, con lo que te dijeron. Y entonces no estás conectado a la luz. Ahí en medio tienes para vivir. El conectarse a la luz es estar completamente consciente las 24 horas del día. ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo la transformas? Y entonces tu verbo y tu mente se va volviendo en una sola unidad. Y entonces todo el tiempo estás para crear. Me llamaba una persona y me decía de unas ciertas situaciones que tenía y me decía, es que me atrapó y me regresé, ya estaba súper bien y volví a caer en el ego. Y entonces yo le decía, ¿y por qué no usas todo a tu favor? Cuando tú estás conectado a la luz, entiendes que todo lo que va sucediendo alrededor de tu vida lo vas a usar a tu favor.
Y entonces, si viene alguien a mentarte la madre, tú solamente vas a decir, Dios, esas mentadas de madre, ¿cuánto van a contribuir en mi vida? ¿Cuántos beneficios tienen en mi vida? ¿Cuánta salud me puede dar esas mentadas de madre? ¿Cuánto dinero me pueden crear esas mentadas de madre? ¿Cuánta capacidad y cuántos talentos van a sacar de mí? Todo lo debes de usar a tu favor. Entonces, siempre estás conectado a la luz. Pero te mientan la madre y respondes. Y te sientes mal y te afliges y te enojas y te entristeces y ya no puedes con la vida y entonces me voy a ir a tomar, me voy a ir a drogar porque me dijo, me hizo. No entendiste. Todo es energía y la energía que alguien esté gastando en mentarte la madre, tú la deberías de usar ¿para qué? Para crecer cada vez más tú. Porque si yo bajo mis defensas y entonces esa mentada de madre me pega, ¿qué es lo que va a suceder? Estoy abriéndole las puertas a mi humanidad, a mi energía básica y por lo tanto nunca voy a poder acceder a abrir mi ADN. ¿Por qué? Porque es el mundo de la ilusión. ¿Te mentaron la madre? Ok, me vuelvo a conectar a la luz y todo lo uso a mi favor. Eso es saber manipular la energía. Que todo lo que esté pasando, que todas las desgracias que hay en el mundo, ¿cuánto van a poder contribuir en mi existencia? Que todas las desgracias que esté pasando en mi trabajo, en mi familia, ¿cuánto van a poder contribuir con mi existencia? ¿Cuánto dinero me van a hacer ganar? ¿Cuán tan joven me van a hacer ver? Entonces realmente no estaría pasando nada. Pasa porque tú quieres que pase, pero en realidad no pasa nada. Porque entonces empiezas con tu verbo a crear en el campo energético del ADN las circunstancias que siempre van a ser favorables para ti, porque el ADN fue creado para tener vida, no para que te destruyan. Entonces, el único que puede estar pensando que te están destruyendo eres tú mismo, pero en realidad solamente tienes la capacidad de recibir toda la energía y poderla transformar. Entonces te vuelves un alquimista. Esto es la capa número 9. La capa número 9 precisamente habla de la llama violeta, de la llama de la transformación, de la transmutación. ¿Por qué? Porque todo lo puede cambiar, todo, te vuelves un alquimista y empiezas a estar conectado con la luz. Y por eso es estar conectado con la luz las 24 horas del día, los 365 días del año, que podemos tener situaciones humanas y que de repente se quieran caer, úsenlas a su favor, en vez de en su contra, ok, uso eso a mi favor. ¿Qué contribución son todos estos problemas que tengo? ¿Cuánto me van a hacer evolucionar? ¿Cuánto más puedo crear con ellos? ¿Cuántas bendiciones están ocultas a través de ellos? Nunca me caí, simplemente tomé todo, absolutamente todo a mi favor. Y entonces, precisamente nos dice, yo puedo transformar mi cuerpo de luz, yo puedo transformar mis células y mis moléculas, sí, sí puedes, pero depende de esto, de qué tan purificado esté tu vida y de qué tan conectado estés a la luz. No puede estar, como se los he dicho en el Zohar, no puedo tener una pata en Tiferet y una pata en Yesod, o estoy arriba o estoy abajo. Conectada a la luz es porque todo lo voy a usar a mi beneficio, porque todo me va a crear vida, porque todo me va a crear la plenitud para lo que fui creado. Por eso es que no hay emociones. Esto lo estuve diciendo en las demás clases. Los sentimientos no existen, por eso son sentimientos. No es cierto que existe el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación. Esos son rollos del ego. El ser únicamente vive y el cuerpo de luz y el ADN solamente vive bajo la energía del amor. ¿Y qué es el amor? La aceptación de todo. Entonces, si alguien viene y te mienta la madre, dices, gracias Dios, qué bendición he recibido tan grande. ¿Por qué? Porque no existe tus rollos humanos de que, chale, ya me mentaron la madre. Eso no es cierto. Es, gracias, qué bendición tan grande. ¿Cuántas bendiciones puedo recibir de tantas mentadas de madre? Digo, mentadas de madre es X, ¿no? Pero de los problemas, de las situaciones, de los conflictos, de la persona que más gorda te caiga, qué bendición. ¿Cuántas bendiciones están detrás de todas esas personas, no? ¿Y qué va a suceder? En automático vas a afectar a tu biología.
¿Por qué a tu biología? Porque entonces la biología que está con las proteínas codificadas en el ADN van a empezar a expandirse y van a empezar a transformar tu cuerpo, a transformar las situaciones, a transformar todo donde tú vives, a transformar todo. Por eso es la importancia del verbo, de saber usarlo las 24 horas. Y entonces también nos dice aquí, dice, pensando los científicos que el ADN nunca cambia, lo han visto empezar a cambiar de lo tridimensional, se mezcle con lo cuántico y van a empezar a ver los cambios. Esto es lo que está pasando ahorita a nivel científico. Los científicos están viendo que algo está pasando. ¿Cómo es posible que con una meditación, que tú te centres, que estés presente aquí, ahora, con tu verbo y todo tú empiece a cambiar? ¿Por qué? Porque lo tridimensional y lo cuántico se juntaron y ¡fum! Entonces puedes cambiar esto. A niveles más altos fue lo que hizo el profeta Elías. Entonces el profeta Elías, imagínense qué gran cantidad de luz y de conciencia tenía el cuate, que solamente hizo que todas sus moléculas y sus partículas se desvanecieran y se fueran sin que tuviera que morir un cuerpo. ¡Qué bendición!, ¿no? Y representa este ADN también, espérenme tantito, creo que me salté algo. Ok, obviamente, y esto se va a ir transmitiendo de generación en generación. Esta transformación nos va a llevar a la búsqueda, efectivamente. Por eso es que cuando tú lo empiezas a practicar desde tu verbo, desde tu conciencia, te va llevando a la búsqueda, a encontrar más, a encontrar más, a encontrar más. El fin de semana yo trabajaba con alguien y le decía, ok, ¿qué quieres elegir? Y me decía, no, pues vámonos por la parte económica, por la parte de los negocios. Y entonces vio que yo empecé a hablar de otras cosas totalmente diferentes, de un nivel diferente. ¿Por qué? Porque le dije, pues si ya tienes todo, no necesitarías el dinero. Si tú estás en un nivel de conciencia superior y abres tu campo cuántico a través de tu ADN, ni siquiera tienes que pedir dinero. Tu campo cuántico ya sabe lo que requieres, ya sabe lo que necesitas, ya sabe por ley de vibración que tú entre más vibres, esa cantidad de cosas maravillosas vas a traer a tu vida. Por ley de vibración, de correspondencia, causa y efecto, mentalismo. Y entonces se activan todas las leyes que afectan directamente al ADN, al campo cuántico, ¿no? Entonces, entre más busques, más vas a encontrar. Y esto por eso lo decía el Maestro Jesús perfectamente. Busca y encontrarás. Si tú buscas, vas a encontrar precisamente más respuestas, más información, más creación, más contribución. Pero buscas a niveles superiores. Si yo busco solamente la solución de que, ay, ¿cómo me llevo bien con mi perro? Pues atrévete a estar bien infinitamente y no nada más vas a estar bien con el perro, si con el perro, el gato y todo el zoológico vas a estar bien, ¿no? En el momento de que tú puedas encontrar más, vas a poder escuchar, vas a poder entender justamente lo que tu alma busca, lo que tu alma ya está buscando, lo que tu alma ya está dispuesta a recibir. Porque justamente pedimos lo que podemos recibir. No pedimos lo que no podemos recibir. Ustedes obsérvense qué hablan y ustedes observen qué piden. Y todo lo que están pidiendo es justamente lo que pueden recibir. No pueden recibir más ni pueden recibir menos. Solamente lo que pueden buscar, lo que pueden llamar a través de su verbo. Por ejemplo, esta persona me decía de los negocios, del dinero. Y yo decía, no, vamos. Bueno, nunca le dije no, a ver, vamos a ver más allá del dinero. El dinero es una parte, o un negocio es una parte chiquita, es un fractal, pero entonces vámonos a algo mucho más grande, ¿no? Algo que tu alma le haga crecer más. ¿Por qué? Porque la vibración va a traer, como dije, la misma vibración que te hace estar en la búsqueda del entendimiento de que siempre hay algo más y que cada vez que tú buscas se va a revelar cada vez más luz. Y esto es parte de tu campo del ADN. Cuando nosotros empezamos con esta búsqueda, esa es parte de la intención. El ADN se va a ir preparando precisamente para
cambiar todos tus marcadores, para cambiar a nivel celular, para cambiar a nivel cuántico, para cambiar a nivel moléculas, todo se va a empezar a transformar, y no solamente en tu cuerpo, sino en tu mundo. Y esto es algo importante, saber que el ADN no solamente era precisamente el genoma humano, sino este ADN, más de la bioquímica, es mucho más grande de lo que nos podamos imaginar, y que precisamente esta era está destinada precisamente a ya abrir su ADN, a ya transformar el ADN. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuánto estás dispuesto realmente a tener la intención de abrirlo? ¿Cuánto estás dispuesto a buscar más allá de tus narices? ¿Cuánto estás dispuesto de encontrar más allá de lo que tú crees? ¿Cuánto más de eso estás dispuesto? El ADN pues nos invita a seguir recibiendo cada vez más y más y más posibilidades de lo que la verdad, de lo que creemos que somos, y nos invita a buscar la verdad de lo que realmente somos, y entonces empieza toda esa acción a través de nuestro ADN. Bueno, ya vimos todas las 12 capas del ADN, que posteriormente en un tiempo seguramente lo vamos a dar como clase, como curso, porque es muy extenso y parecía que me vienen correteando, porque es muy extenso, pero bueno, ya vimos el ADN. Mañana nos toca ver el ADN del signo de Tauro, no es cierto, del signo de Leo. Nos toca ver el signo de Leo, el ADN que conformó el signo de Leo, y el ADN del Sol, porque el Sol es el que transita por el signo de Leo. Eso es justamente lo que vamos a ver el día de mañana. Y bueno, pues la semana que entra ya empezamos con lo que es Cábala 1, donde estoy integrando precisamente las diferentes formas de activar diferentes, tanto la meditación como los chakras, como el árbol de la vida, como el poder del verbo. Todo lo voy a tener que hacer en uno solo, porque pues ahorita estas circunstancias nos piden ya toda la contribución, toda estar alertas a todos los niveles, ¿no? Y también empezaremos lo que es los salmos. Los salmos es una herramienta que se ha usado durante mucho tiempo, y son códigos que van a activar precisamente nuestra alma. Y entonces el curso de salmos, pues de eso se tratará, de qué trata cada salmo, para qué nos sirve, cómo activarlo, cómo hacer que esa energía se expanda, y también información, digamos, los salmos. ¿Por qué los salmos? Ahorita que los estoy mencionando, ¿por qué abre el campo cuántico del ADN? Por eso es que todo empieza a cambiar, porque son códigos, no son simplemente rezos, son códigos, ¿no? Y bueno, pues que tengan excelente día. Mañana nos vemos en el ADN de Leo, ¿sale? Gracias, y pues ya estaremos informando qué más sigue, si nos volveremos a ver por Facebook o yo solamente por clases cerradas. ¿Sale? Bye bye, que tengan excelente día. Bye.